democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas o 40.000 mañanas se brinque la Madre de Dios, la puta Virgen. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¡Ay, hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Cógele, cógele, cógele! Dentro de nuestro vacío solo queda el pie, el orgullo y por esto seguiremos de pie hasta cascarla de cabo en... Nuestro invitado de hoy es legislador por la provincia de Pichincha en la Asamblea Nacional. Anteriormente ocupó cargos de alto nivel durante el gobierno del presidente, de los diferentes gobiernos del expresidente Rafael Correa, destacando entre estos su nombramiento como ministro de Planificación y Desarrollo en la ahora ya extinta Semplades. Pavel Muñoz, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos en Líneas de Fuga en Ecuador Today. Muchas gracias por tu presencia, ¿no? A ti, Decio, gracias a ti y un saludo a tu audiencia. Gracias. Difícil no empezar, digamos, por el rol que ocupas hoy, ¿no? Como asambleísta, ¿no? Y en este sentido quiero empezar haciendo la siguiente reflexión. Pese a la importancia que tiene el poder legislativo dentro del sistema democrático liberal y en el equilibrio de poderes, es evidente que, digamos, los parlamentos, congresos, asambleas legislativas en América Latina se han caracterizado por tener, digamos, una escasa simpatía por parte de la población. Esto es un fenómeno histórico y es un fenómeno general en la región. En todo caso, agudizado, diría yo, en el Ecuador en estos momentos. Si hablamos del caso ecuatoriano, veníamos de un Congreso Nacional, digamos que tenía muy poca simpatía, generaba muy poca simpatía entre la población ecuatoriana, entre la sociedad ecuatoriana. Al Congreso Nacional le sustituyó un proceso constituyente en 2007-2008. Digamos que sí generó cierta ilusión, digamos, en aquel primer momento, yo creo que de euforia que generó, digamos, la elección del presidente Correa y lo que significaba, digamos, un proyecto de país diferente. A la Asamblea Nacional le sustituyó un transitorio congresillo y en el 2009, desde el 2009 tenemos la Asamblea Nacional que hoy tenemos. Si cogiésemos los datos de la Asamblea Nacional de la legislatura anterior y de la actual, Pavel, diríamos que más o menos estamos otra vez en los niveles de percepción que tenía la sociedad ecuatoriana con respecto al Congreso Nacional, ¿no? Y aquí te digo, ¿cuál es tu explicación respecto a esto? Es decir, porque da la sensación de que que una institución como el legislativo, compuestas por individuos que se autodefinen a sí mismos como los representantes del pueblo, o sea, realmente funciona muy distante de la gente, ¿no? Y eso es lo que la gente de alguna forma censura, más allá de las coyunturas que tengamos en este momento. Danos un poco tu opinión al respecto. Insisto con el saludo, Decio, gracias. Pregunta interesante porque da para una reflexión sobre la coyuntura y una reflexión, digamos, más conceptual sobre el rol de los parlamentos en los sistemas políticos. Efectivamente, históricamente valorados de manera negativa. Las causas, bueno, investiguémoslas más, pero seguramente su desconexión con la gente, seguramente incluso muchas veces el hecho de procesar de temáticas fuertes como impuestos, por ejemplo, hace que no tengan necesariamente, digamos, el favor popular.
Creo que se agudiza su deslegitimación, las críticas hacia los parlamentos, sobre todo cuando estás también en contextos como los actuales, yo diría neoliberales, donde la crítica a lo público se convierte como un eje transversal, ¿no? Criticas lo público, entiendo que toparemos algo de eso, digamos, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de la ineficiencia, un Estado obeso, para qué tantos representantes, para qué legisladores. Y entonces cuando tienes un discurso además que habla de una suerte de desprecio de lo público, ¿no es cierto?, y del rol del Estado en su conjunto, agudizas a asambleas que tienen ya de por sí desgastados números a nivel general, diría yo, ¿no? Y en América Latina no es la excepción. El caso ecuatoriano que ya tú señalas, efectivamente, creo que desde el regreso a la democracia, vamos 40 años de regreso a la democracia, podemos tener con la de ahora 4 grandes imágenes, digamos, de la Asamblea, ¿no? Del Congreso en su momento. La imagen de la violencia y la pelea y la bronca, digamos, en el Congreso que yo llamaría del cenicero, que tiene esta famosa figura, ¿no es cierto?, de la gente peleándose, un cenicerazo, digamos, al entonces diputado Dajig, que te muestra lo que era el Congreso. La segunda imagen del Congreso tal vez está graficada en un eje de campaña de Rafael Correa, candidato en el 2006, ¿no es cierto?, y la Revolución Ciudadana, de esta persona esperando el ascensor en el Congreso, y cuando llega el ascensor se bajan un conjunto de payasos, ¿sí? Es decir, un Congreso que realmente era una payasada y no representaba al pueblo. Creo que sube el legislativo y sus números con efectivamente el proceso constituyente. Me parece que asociado con la necesidad de que salgamos de esa década 96-2006 de profunda crisis política, donde muchos reclamamos una, digamos, reforma política muy fuerte, muy dura, muy sustancial, que ventajosamente terminó canalizándose una Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo, Decio, para la sociedad ecuatoriana 2 elementos muy importantes. Quienes votan a favor de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, si no me falla la memoria, son 82%, es decir, más de 8 de cada 10 ecuatorianos dicen sí la queremos. Y segundo, además del proceso de elección de los constituyentes y las constituyentes, además del proceso de elaboración de la Constitución, que Decio y a la gente que nos puede seguir, habría que hacerle un claro contraste de lo que fue la Constitución del año 1998. La Constitución del año 98 fue acuartelada, ¿cierto? Se elaboró en un cuartel y por lo tanto la restricción de la participación ciudadana fue altísima. En cambio que la de Montecristi, ¿no es cierto?, tuvo a muchas voces y un gran proceso, digamos, de discusión colectiva de cómo querían que sea el pacto social, ¿no es cierto?, que se produjo en Montecristi. Lo has dicho con absoluta claridad. Después de eso viene un congreso, un congresillo de transición, ya la Asamblea Nacional actual, y tienes un proceso de declive de sus números. Seguramente por la caída, digamos, de la ilusión que te había generado el proceso constituyente. Yo creo que es de lo más interesante de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Ya la discusión que tuvimos, el producto que salió. Y te decía que esto estuvo asociado con una cosa muy importante. Y es que si la Constitución del año 98 fue acuartelada y no fue aprobada sino solamente por los que estuvieron ahí, la del año 2008... ¿no es cierto? La del 98 me refería. La del año 2008, en cambio, fue su instalación apoyada por el 82% de la ciudadanía, y ya su aprobación, la aprobación del texto, volvió a urnas, donde la gente pudo decir en más del 60%, sí, yo estoy de acuerdo con esta Constitución. Entonces me parece que marca elementos muy importantes de, si tú quieres, una suerte de validación y legitimidad de esa función, la función legislativa. ¿Qué es lo que viene pasando después? Viene pasando, digamos, un proceso de caída de sus números, de la aceptación de la legitimidad por el propio desgaste, digamos, institucional. Y así se va también agotando la tercera imagen. Te hablé de las dos, la del Congreso, te hablé de la de los payasos, y la Asamblea Nacional que sustituye o que toma la posta de la Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que todavía tuvo el empujón del proceso constituyente, gozó de números importantes y gozó de una cosa, Decio, que la conversaremos más adelante, que a mí me parece que tiene un pro y un contra. Gozó de un proyecto político que ganó mayoritariamente digamos, el legislativo. Este es un pro. ¿Por qué? Porque tú lo que tenías es mayorías consolidadas, y entonces las tesis del proyecto político, las tesis gubernamentales podían expresarse en los votos necesarios para llevar eso adelante. Pero tuvo un contra también. Y un contra importante cuando, por ejemplo, en la Asamblea que se instala en el año
2009, ya me falla la memoria, no, la que estuvo en el, no, 2014-2017. Sí, la última, es decir, la última asamblea antes de la actual. La Revolución Ciudadana gana 100 espacios de 137 posibles. Y esto también te digo como un contra, porque desde mi óptica mató a la política. Es decir, tenías tal peso de votos, tenías 100 votos de 137, que te era ya innecesario, digamos, el diálogo político. Entonces, lo que era una virtud, que era tener una mayoría y que te dé gobernabilidad, se convirtió también en un defecto, y es que no tengas necesidad del diálogo político. Y con, digamos, el diálogo político siempre va a ser importante, aun cuando tú tengas una gran mayoría. Entonces me parece que eso también ya provocó el desgaste de esta tercera, última imagen de la Asamblea. Y ya venimos ahora a una, ¿no es cierto?, que no es el Congreso del cenicero, porque no tenemos ceniceros, pero sí es un Congreso, ¿no es cierto?, con mucha payasada de por medio. Lo digo con pesar, porque yo soy parte de ese órgano legislativo y de alguna u otra manera me toca. Me toca también la crítica, digamos, pero sería injusto yo digamos, con la gente en su conjunto, si por el hecho de estar yo ahí, ¿no es cierto?, digo que esta es una buena asamblea. Esta es una asamblea mala, esta es una asamblea mediocre. Yo la he llamado una asamblea del Mazipán. ¿Por qué? Porque en un momento determinado más hemos discutido, ¿no es cierto?, qué carnaval es más importante, si el Mazipán que se hace en Calderón es bueno, lo que fuera. Cosas necesarias, seguramente útiles, digamos, en un reconocimiento legislativo, pero que ha dejado de lado la discusión sobre la economía, aprobar una ley de artesanía, aprobar una ley de turismo. ¿Qué te digo? Entonces nos hemos desgastado mucho en cosas a ratos insubstanciales. Hemos agudizado el conflicto, ¿no es cierto? Y un conflicto que ni siquiera tiene una canalización adecuada. De a ratos es la pelea por la pelea, digamos, ¿no es cierto? Ya que desgasta mucho a la gente. Tercero, te has alejado profundamente de las necesidades ciudadanas. En estos 3 años de legislatura, voy terminando con esto, en estos 3 años de legislatura, tu ranking, el top 3, siempre ha sido más o menos problema de empleo, problema de pobreza, problema productivo y problema de corrupción. Y la Asamblea lo único que ha discutido es corrupción, además en lógica de espectacularización, en lógica de show, más que una lógica efectiva. No se ha discutido, por decir, te voy a poner un ejemplo, digamos, reformas y fortalecimiento de la ley de compras públicas, por ejemplo, que sería una forma estructural y institucional de combatir la corrupción. Nos hemos quedado, digamos, en el show, en el titular, ¿no es cierto? Se prenden los focos de las cámaras y hablas con espectacularidad, te peleas con el otro, pero después de eso, ¿qué es lo que ha dejado esta asamblea? Así que me parece que es una asamblea muy mediocre, con mucha distancia. Hay un último elemento para cerrar, es que así como te hacía esa crítica sobre cuando tuvimos una buena mayoría, ahora te hago también una crítica cuando tienes una mayoría, digamos, cuando no tienes una mayoría, sino que tienes una primera minoría, que aparecen las famosas mayorías móviles. Entonces, no votas por convicciones políticas, votas por los acuerdos del momento. Tanto así que en el propio discurso de corrupción o de anticorrupción ha aparecido en el ámbito de la relación ejecutivo-legislativo una figura de corrupción. Hoy se habla de reparto de hospitales, de reparto de instituciones en el territorio, y es que cuando no tienes un ejecutivo con claridad y que tu propio ejecutivo detona la fuerza política que tuvo, lo que te queda, ¿no es cierto?, es aliarte de partidos pequeños, ¿no es cierto?, ya que creo que a ratos operan muy poco por la convicción y mucho por las conveniencias, y al final entonces la política se te convierte ya no en la defensa de tesis, sino en el acomodo circunstancial, ¿no es cierto?, para determinadas votaciones. Tú eres, Pavel, una de las caras o de las figuras destacadas, digamos, de la sensibilidad de la corriente política Revolución Ciudadana. Anteriormente formaste parte de en diferentes cargos de gobiernos presididos por el expresidente Correa. Digamos, y hiciste la campaña electoral del 2017, en este caso para el curul de asambleísta, junto con otros compañeros, excompañeros en algunos casos, es decir, en su momento militaban en Alianza País, y con el actual mandatario, con Lenín Moreno, ¿no?, en su campaña presidencial. Más allá del calificativo de traidor, es decir, que se utiliza desde las filas de la Revolución Ciudadana para calificar o definir a Lenín Moreno, me gustaría
tener de ti una visión un poquito más profunda de cómo entender realmente el giro, la evolución de este gobierno, del presidente de la República, qué es lo que ha pasado. Y me refiero a que, digamos, esta evolución tan rápida, ¿no?, para ponerse en posiciones antagónicas a lo que fue el gobierno anterior, del cual se suponía era el sucesor, y al mismo tiempo, digamos, este reacomodo de figuras que se va dando en el gobierno, como cae o desaparece un sector, digamos, inicial, ¿no? Los Fanders, los Augustos Barreras, los gente de este tipo, digamos, y cómo eso va siendo sustituido, digamos, por perfiles más neoliberales, más conservadores, digamos, en la gestión del gobierno, hasta llegar a la situación en la que estamos. Y me gustaría tener una reflexión tuya al respecto, porque te pregunto, es decir, los problemas sucesorios, aunque en el caso del Ecuador es muy particular, yo no había visto un partido de gobierno implosionar, ¿no? Es decir, como implosionar el Lanzapaís, o sea, para mí es un fenómeno de estudio de ciencia política, no conocía antecedente de eso. Digamos, sí es verdad que los regímenes progresistas, por lo general, sí han tenido problemas, digamos, en los marcos sucesorios, ¿no? Es decir, no era lo mismo Dilma Rousseff que Lula. A Dilma Rousseff los jóvenes le salieron a las calles, a Lula nunca. No es lo mismo Maduro que Chávez. Digamos, en la primera sucesión, Scioli en Argentina, es decir, de Cristina Kirchner, perdió las elecciones con Macri. Es decir, estas relaciones líder-masa, es decir, que han caracterizado estos, digamos, liderazgos muy carismáticos del ciclo progresista, de alguna forma generan este tipo de problemas, me da la sensación, ¿no? A ver, quería una reflexión tuya al respecto y sobre todo entender, o cómo ves tú el caso ecuatoriano, ¿no? Muy interesante pregunta, Decio, que tal vez me obliga a algunas disecciones. Tal vez yo empezaría, digamos, volviendo en el tiempo hacia 2017, ¿no es cierto? Y, o incluso si quieres un poco más, veamos de manera muy rápida, ¿no es cierto?, 2 décadas, 1996-2006, ¿no es cierto?, 2007-2017, y qué es lo que explica. Y teniendo claro eso, me parece que uno podría entender cómo se planteó la candidatura de Lenín Moreno y podría quedar mucho más claro por qué hemos sostenido la figura de la traición. 1996-2006 me parece que está marcado por 2 elementos sustanciales. Crisis política, ningún presidente electo termina su mandato, ¿no es cierto? Y un neoliberalismo rampante que tiene los efectos de todo neoliberalismo en cualquier época. Empobrecimiento, aumento de desempleo, apuesta significativa por los capitales especulativos, no por los capitales productivos, no por una dinámica productiva que genere trabajo, sino más bien por una dinámica especulativa altamente concentradora, ¿no es cierto? Y es la década del 96-2006. El punto más emblemático es la profunda crisis, ¿no es cierto?, del año 99, gestada en una ley del año 94. Ya conocemos esto, explota la economía, 2 millones de gente sale del país, ¿no es cierto? Entonces teníamos esto, crisis política, neoliberalismo, empobrecimiento, desempleo, lo que ya conocemos. Y demanda también, como habíamos señalado en la pregunta anterior, de reforma política. La Revolución Ciudadana en su década, con todos los defectos que pueda tener y que se puedan criticar, porque es un producto humano, digamos, que tendrá un montón de defectos, sí logra revertir estas cosas, Decio. Logra, digamos, tener una década de estabilidad política, democrática, ¿no es cierto? Porque la Revolución Ciudadana no salió a comprar las presidencias de Rafael Correa, ni salió a comprar sus mayorías, se las ganó en las urnas, ¿no es cierto? Unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero, digamos, hubo procesos democráticos. Y hubo estabilidad. Segundo, hay grandes cambios y grandes avances en materia económica. Los podemos conversar después, la sostenibilidad, si fueron lo profundo que podían ser o no. Pero tuviste respecto a la década anterior grandes transformaciones, ¿no es cierto? Mejoraron todos los índices, tanto así que las críticas que se generan a la Revolución Ciudadana desde las izquierdas son críticas incluso porque todos estuvieron bien en el proceso de la Revolución Ciudadana. La banca no dejó de ganar, digamos, los sectores productivos no dejaron de ganar, la construcción no dejó de ganar, Decio. Digamos, esta a ratos pueden ser una crítica que te dicen debiste ser más agresivo en, digamos, mayores procesos de redistribución. Pero sin que hayan dejado de ganar eso, también ganaron las grandes mayorías. No tuviste registros de caídas en la movilidad social, de hecho tuviste movilidad social ascendente, ¿no es cierto? Tuviste disminución de la pobreza, tuviste disminución de brecha entre ricos y pobres, tuviste un aumento de la clase media, tuviste mayores capacidades de consumo en los sectores populares y las clases medias. Tanto así que algunos en algún momento llegamos a tildar a la Revolución Ciudadana como un proceso desarrollista con poca gestión política. ¿Qué te falló? Te falló gestión política.
mayor diálogo con determinadas organizaciones, con organizaciones de la sociedad civil, con el propio movimiento indígena, seguramente con movimientos estudiantiles. Eso, el movimiento estudiantil creo que hay que estudiarle incluso aparte. Tengo alguna referencia de Chile, porque alguna vez Chile nos decían, es increíble que ustedes lograron por vía del Estado y de su constitución lo que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, lograrlo por vía de estar tanto tiempo en la calle peleando. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a gratuidad de la educación superior o algunas otras cosas así. Entonces te digo que sí creo que la Revolución Ciudadana tuvo estabilidad política, grandes logros sociales, pero seguramente un déficit de gestión política, ¿sí? Si entendemos estas dos cosas, podemos entender que Lenín Moreno, y yo estuve muy cercano de eso, tú lo dices, a esa candidatura, tanto así que en la segunda vuelta Lenin incluso me planteó como su vocero. Entonces se planteó que esa candidatura debía hacer tres cosas. Número uno, sostener los logros de la Revolución Ciudadana. Número dos, mejorar políticas de Estado. Y en política de Estado te estoy diciendo ciencia, tecnología, educación superior, economía popular y solidaria. O sea, todos tus déficits que pudieron haber estado presentes, bueno, corrígelos y dales una perspectiva de Estado. Y tercero, corrección de esos errores de gestión política que hubieran podido estar presentes. Finalmente te digo que en esa cercanía mía a esa candidatura yo he participado en todas las elaboraciones del programa de gobierno con el que corrimos las elecciones. Y en este fui prácticamente el que estuvo a la cabeza del proceso de construcción del programa. Por lo tanto, sé con claridad de eso qué ofreció Lenín Moreno en urnas y sé que como candidato y sé que no ofreció. Y entonces cuando gana él, a las pocas semanas empezamos a ver, además te voy a hacer una confesión, no la he hecho mucho, a tu audiencia se la hago, constituye un pequeño equipo él incluso para el discurso de posesión. ¿Ya? Yo estuve en ese pequeño discurso del equipo de posesión y ya vimos que de lo que se produjo, de las cosas que él aprobó muchas, se le sugería y él aprobó la mayoría o todas, ¿no es cierto? El momento de ya el discurso de posesión, otro discurso. Entonces, todo el mundo se queda así como, bueno, ¿a qué apunta? Siempre lo cobijó como cambios de estilo, pero luego de eso ya nos dimos cuenta que no eran cambios de estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Perdóname que me haya extendido, pero me parece que es importante para entender que no estaba haciendo ni sostenimiento de logros, no estaba haciendo ni sostenimiento de políticas de Estado, ¿no es cierto? Estaba maximizando los defectos, ¿no es cierto? Y buscando una corrección de los defectos por vía de las derechas. Tal vez te digo que la foto que mejor describe eso es cuando se reúne con la banca y le dice algo como esto. No, ustedes ya me están cayendo bien. A los que estoy empezando a odiar es a los que votaron por mí. ¿Cuál es la profundidad de eso, Decio? La profundidad de eso es la gente que me apoyó, la campaña, el proceso, los logros, ¿no es cierto? Lo que debía sostener, las mejoras en políticas de Estado, lo estaba botando a la basura. Entonces, por eso llegamos a catalogar el tema de la traición. Yo he sido de los pocos que he utilizado menos la traición, pero después con el pasar del tiempo, Decio, le ha utilizado todavía más, porque a esa traición yo creo que se acompaña, Decio, un discurso cínico, ¿no es cierto? ¿Por qué te digo este discurso cínico? Porque Moreno ofreció, si tú quieres, corregir la economía. Me recuerdo que algún momento hace una intervención, una cadena nacional, y dice, bueno, he recibido la economía hecho pedazos, la mesa no está servida. Presidente, ¿qué va a hacer? Una consulta popular. Bueno, pero si usted dice que la economía está hecho pedazos, ¿por qué la lógica es, digamos, tomar una decisión política? Y eso advertía que el pacto con determinados sectores, yo veo en la consulta tal vez tres grandes sectores de Sion, ¿cierto? O dos grandes si tú quieres. Los que por convicción estuvieron a favor de la consulta y los que sabían que la consulta era, digamos, un engaño para viabilizarte otras cosas, ¿no es cierto? Mi crítica sustancial va a los segundos, a los que utilizaron las expectativas de la gente, ¿no es cierto?, para montar un plan que la pregunta de eso es ¿desde cuándo estuvo formulado? Estuvo formulado desde que Lenín Moreno estaba como candidato, antes apenas ganó, es decir, ¿cuándo se gesta claramente la traición? Entonces yo te digo que a esto se acompaña un discurso cínico. ¿Por qué? Porque te dice que la economía está mal, pero no hace ninguna reforma económica sustancial. Te dice que quiere institucionalizar, y yo creo que lo que hace es absolutamente lo contrario, desinstitucionalizar. Te dice que quiere, digamos, pacificar el país cuando su lógica ha sido absolutamente contraria. Y te dice, por ejemplo, que respeta la independencia de las funciones del Estado cuando yo pongo eso en tela de duda, Decio. ¿Por qué? Porque has tenido un proceso de persecución política brutal. Y lo podemos ver por cualquier ámbito que tú quieras. Judicial, administrativo, mediático. Me parece que has tenido un proceso de persecución política brutal.
Entonces, para cerrar, porque es una pregunta que creo que da para mucha reflexión, tú me planteabas también sobre qué les pasó a los progresismos. Creo que les pudo haber pasado cosas parecidas, ¿no es cierto? Y todos estuvieron frente al acecho de los proyectos neoliberales. Y me parece, Decio, que la derecha, que no es una derecha torpe, ¿no es cierto?, en América Latina, es una derecha que se estuvo preparando, una derecha que estuvo armando distintos escenarios para recuperar el poder en cada uno de nuestros países. Viendo ahora con el tiempo, creo que se planteó tres formas de hacerlo. Número uno, donde podamos, hagámoslo democráticamente. Argentina de Macri. Donde no podamos, hagámoslo, ¿no es cierto?, por la vía de golpes institucionales, ¿no es cierto?, el impeachment a Dilma. Y donde podamos, ¿no es cierto?, cooptemos a los posibles para entrar por la vía de la traición, que me parece que es la vía ecuatoriana. Pero nosotros señalamos desde el año 2014, con la victoria de Macri, ¿no es cierto?, la restauración conservadora. Y vemos que esta restauración conservadora tenía estas tres vertientes. En todos los casos, Decio, me parece que llegaron con el mismo paquete neoliberal, ¿no es cierto?, yo te diría burdo. ¿En qué sentido? Creo que las derechas, en el caso ecuatoriano, ni siquiera le han planteado a sus votantes, a ver, hagamos esto en positivo, construyamos un país así, asado y cocinado. Han hecho todo lo negativo. Descorreicemos, sepultemos la década anterior, ¿no es cierto?, rompamos los logros de los tipos que estuvieron antes. Es decir, nada en positivo, todo en negativo. Y para eso desempolvaron la agenda de el neoliberalismo del año 89, del consenso de Washington, sin nada nuevo, te diría, Decio, en el terreno. Dos, entienden la política y a sus adversarios, no como a quienes hay que ganar en las urnas, ¿no es cierto?, o a como quienes hay que derrotar en el debate, sino como enemigos a los quienes tienes que sepultar o encarcelarlos, ¿no es cierto?, ya, aniquilar. Y finalmente han logrado una desinstitucionalización de los países. Podríamos hablar más, pero para cerrar, yo te digo, ¿qué rol jugaron ahí los liderazgos, los líderes, ¿no es cierto?, líderes de lideresas? Tú tienes razón. Creo que incluso en Argentina, Cristina no es igual que Néstor, clarísimamente Maduro no es igual que Chávez, ¿no es cierto? Cuando Tabaré asume no es lo mismo que Pepe Mujica, ¿no es cierto? Entonces este problema de quienes tomaban la posta. Y esto me parece que pone también en debate lo que desde la ciencia política se ha hablado mucho, ¿no? Las derechas critican a estos regímenes como populistas, pero nos damos cuenta de alguna u otra manera que las mayorías, las masas, si tú quieres, del pueblo, también reconoce en ese tipo de populismo encarnada en un líder que confronta, que toma de decisiones y que busca redistribuir poco o mucho los logros sociales de un país, digamos, se ve reconocida. Por lo tanto, de eso me parece que sí hay una dificultad de los proyectos progresistas de cómo lidiar las transiciones. Cierro diciéndote, ¿por qué cómo lidiar las transiciones? Porque creo que, sinceramente, no sé quién, pero me cuesta creer que la gran mayoría de los progresistas, de los proyectos progresistas, hayan sido personalistas, ¿cierto? No conozco tanto el tema de Venezuela y ahí podría generarte un mayor debate. Pero yo he escuchado muchas veces en boca del propio Rafael de, digamos, estar en contra del personalismo. Yo estoy en contra del personalismo dentro de un proyecto político, pero el momento de la decisión, Decio, a pesar de que esa sea tu convicción, ¿no es cierto? Ya que no sea el personalismo el que te marque, tienes un problema porque tus votantes sí reconocen en esa persona, en Juan Flores, y no en Pepe, lo que quieras, ¿no es cierto? Pepe Muñoz, el liderazgo, lo reconocen en Juan Flores y no en el otro. Y ese es un tema que debemos saber cómo lidiarlo, ¿no es cierto? Creo yo, en el sentido de que el progresismo pueda superar a los personalismos, ¿no es cierto? Y pueda afianzarse más en proyectos de cambio en la sociedad. Y tal vez te dejo una última reflexión, y es que me parece que en algún debate contigo, con otros colegas, siempre lo hemos comentado. Siempre creo que muchos tuvimos la intención de que sea la sociedad la que cambie. Para que cuando tengas procesos de reversión, no tenga que ser el líder el que aparezca, el que diga ya vuelvo, ahí estoy, lo que fuera y peleé. Que sea la propia sociedad la que sostenga. Y tal vez esta debilidad sí puede estar presente con más o con menos en la mayoría de proyectos progresistas desde el año, digamos, en la década del 2000 o toda esa década larga que se conoce desde el 2000 al 2015, ¿no? Bien. Y siguiendo desde esa mirada regional, desde esa lógica del ciclo progresista, digamos, me atrevería a decirte que pese a las diferencias que hay entre los diferentes procesos en los países que tuvieron gobiernos de estas características,
podríamos encontrar como 4 cuestiones transversales, quizás alguna más, no sé, digamos que podrían caracterizar este proceso. Uno es el fortalecimiento y reposicionamiento de los estados después de su achicamiento durante el ciclo neoliberal anterior, ¿no? Otro es la aplicación de políticas compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, las transferencias del excedente estatal, digamos, hacia los sectores históricamente olvidados o los sectores vulnerables a través de políticas de subsidios. Otro sería el modelo extractivo de producción y exportación de commodities como eje base de la economía. Y por último estaría, digamos, la modernización del Estado y la realización de grandes infraestructuras, ¿no? Pero todo esto funcionó, Pavel, mientras funcionó, es decir, funcionó mientras hubo excedente, ¿no? Decía García Linera incluso que la única diferencia que había de esto con respecto al periodo anterior era el reparto del excedente, ¿no? Y quiero decirte con esto de que cuando dejó de haber excedente, cuando terminó el boom de los commodities, el llamado ciclo o la década dorada en América Latina, es decir, es cuando empiezan a sentirse golpeados este tipo de gobiernos, es cuando pesa el desgaste político, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interpretas esto? O sea, ¿faltaron alternativas económicas, digamos, que fuesen más allá del modelo extractivo? ¿Faltó valor, es decir, para distribuir la riqueza acumulada históricamente por élites económicas latinoamericanas? Es decir, que esa no se tocó, es decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo tú entiendes esta situación, Pavel? Este es un tema muy interesante, sobre todo para lo que viene. Porque yo no tengo duda de que vas a tener, si tú quieres, una nueva oportunidad para sectores progresistas en algunas latitudes, y me parece que la experiencia primera de esa década larga, ¿no es cierto?, puede darte algunas pistas de qué cosas corregir. Ahora mismo te digo lo de, y tal vez vas a tener 2 mecanismos de corrección, ¿no es cierto?, o 2 mecanismos de corrección de la primera década, del primer empujón. El uno, si tú quieres, y a mí me parece que muchos van a ir por ese lado, el uno, si tú quieres, como de matizar más sus medidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto va a generar algunas complicaciones, algunas críticas, ¿no es cierto? Porque si algunos hablan de que a las décadas progresistas, a la década progresista en América Latina le faltó profundizar, entonces si ahora algunos creen que más bien van a, digamos, matizar sus posiciones políticas, creo que van a seguir acumulando críticas de sectores de izquierdas o de sectores ciudadanos. Y algunos van a tener la posibilidad de profundizar reformas, ¿no es cierto?, con una mejor gestión de la política, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo soy partidario de esta segunda, ¿no es cierto?, de que tengas un proceso de profundizar algunos elementos redistributivos en la sociedad, pero con una mejor gestión de las políticas. Veamos si se logra. Pero respecto a lo que tú señalas, yo te diría que sí, coincido en esos 4 elementos. Primero, se logró recuperar al Estado, y con el Estado creo que sus facultades de eso. Esto es lo más importante. A veces se le ve al Estado como una entelequia, entonces, ¿qué mismo es? Pero te digo, me parece que al menos en el caso ecuatoriano se le vio recuperado al Estado por la posibilidad de planificar, por ponerte un ejemplo. Y creo que eso es bueno. Creo que un Estado que sepa lo que quiere hacer en sus próximos 10 años está bien. Creo que segundo, se le vio al Estado recuperar su capacidad de regular. Si mañana yo tengo que regular las relaciones laborales, por eso lo de hoy es una barbaridad, Decio. Cuando dicen empleadores y trabajadores pónganse de acuerdo, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la relación entre el empleador y el trabajador no es una relación simétrica. Claro. El uno tiene más poder que el otro, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de defender al más, digamos, desfavorecido en esa relación. Entonces tienes que regular, por ejemplo, determinadas relaciones laborales. Tienes que regular determinadas relaciones económicas. Si la banca te está cobrando mucho en un crédito, tienes que regularle, pues, y decirle, ese crédito es usurero, usted tiene que bajar la tasa de interés. Ahí ves reflejada la presencia del Estado, ¿no es cierto? O en control, o en ampliación, o en política pública de vocación universal, ¿cierto? Si al final de eso es un derecho, la salud universal y gratuita, bueno, pues tienes que hacer inversión para eso, tienes que hacer hospitales, dispensarios médicos, contratar profesionales de la salud, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, creo que esto fue importante. Segundo, los sectores de izquierda criticaron a la década progresista porque solo redistribuyó. Y creo que es una crítica interesante, pero creo que es una crítica injusta también. Porque creo en alguna medida, Decio, que el hecho de decir solamente redistribuyeron, claro que es un elemento crítico porque tal vez no avanzaron más.
No se transformó. No se transformó, ¿ya? Pero de que en nuestras sociedades, Decio, al menos haya habido, digamos, importantes niveles de redistribución, me parece que no es criticable, por las condiciones sociales que tenías. Entonces, claro, se distribuyó los excedentes, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que me parece que, al menos en la primera, al menos lo primero que se podía hacer. Que eso hubieras tú podido, digamos, profundizar y transformar más, de acuerdo. Sí, por lo tanto, el extractivismo como modelo, me parece que tal vez ahí también se han asentado un importante conjunto de críticas. Yo comparto con muchas de ellas en el sentido de hacia dónde caminar, pero también en alguna medida te digo, Decio, que países como el nuestro lastimosamente están atravesados a ratos por sus condiciones, digamos, de economías extractivas. Y luego decías, procesos que sí lograron avanzar, pero que no se lograron transformar, digamos, en el ámbito productivo. Y es ahí donde yo creo que la Revolución Ciudadana, te digo de eso sinceramente, sí tenía un enfoque positivo, diciendo que tú no puedes producir por producir. Y tú no puedes simplemente producir para que exportes tus materias primas. Tú tienes que generar valor agregado, ¿no es cierto? Y de alguna u otra manera, con la generación de valor agregado podrías hacer dos cosas. Número uno, dejar de importar lo que sí puedes hacerlo en el país. Y número dos, pasarte a vender algo hacia afuera con algo de valor agregado. Y para eso, por decirte algo, educación superior, ciencia, tecnología tenían un rol, cumplían un rol, ¿no es cierto? Entonces estos cuatro elementos, como bien has señalado, fueron puestos en crítica y estuvieron sustentados efectivamente porque hubo más plata. Para cerrar te digo, Decio, que cuando la Revolución Ciudadana tiene problemas y cuáles son los temas que yo creo que habría que corregir, la Revolución Ciudadana tiene problemas cuando, enfrentándose a una primera caída de los precios altos de nuestras materias de exportación, vemos la necesidad de profundizar niveles, ¿no es cierto?, si tú quieres, de redistribución. Y se pone en debate en la sociedad ecuatoriana dos leyes, ¿no es cierto?, ya, como la ley de herencia y plusvalía, que de alguna u otra manera buscaban también, digamos, asentar un poco más los niveles de transformación, ¿sí? Elemento número uno. Y elemento número dos, Decio, entonces ahí empezamos a tener problemas. Y elemento número dos, ya en una visión más larga, cuando llega Lenín Moreno y bota al traste o bota a la basura todo lo que habías hecho en lo que se llamaba estrategia de transformación productiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque las carreteras son no bonitas porque te cambian la foto, deben ser interesantes porque las utilizas en el proceso productivo, ¿no es cierto? Lo mismo las hidroeléctricas, lo mismo una obra, si tú quieres, multipropósito, que por un lado te controla inundaciones, pero te debe dar competitividad sistémica, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Digamos, mejorar tus niveles de competitividad, mejorar tus niveles de productividad. Eso es lo que tuvimos que haber logrado. Y todo esto me parece que se bota al tacho de la basura, ¿no es cierto? También por el tema de la traición. Finalmente, Decio, dos elementos. Conversaciones como estas nos suelen llevar siempre a mirar solamente a un actor, el Estado. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué no hizo el Estado? Y solemos dejar de lado dos actores que desde mi punto de vista son importantes también. Tienes, Decio, lo que en un momento determinado, digamos años 60, se llamó en la literatura más desarrollista, una burguesía modernizadora en nuestros países, o tienes unas élites absolutamente rentistas. Y lo que tienes son unas élites absolutamente rentistas, Decio. Quizás es la diferencia con las burguesías del sureste asiático, ¿no? Exactamente, ¿no? Donde, por ejemplo, me decía alguien en Corea, el hecho de que tú importes en Corea no es que dice, ah, qué lindo, este tipo importa. Fíjate cómo hoy se ha mostrado gran parte de, con la pandemia, gran parte de donde ciertos sectores asientan su lógica de ganancia. Me importo mascarillas, ¿no es cierto?, de China, ¿no es cierto?, y las vendo a precio más alto. ¿Qué valor productivo tienes ahí? ¿Ya? Entonces, eso en otro país no te pasa porque su propia burguesía dice no. O sea, yo por último me monto una pequeña, digamos, taller de costura para hacer mis propias mascarillas. Okay. Pero aquí, digamos, tu lógica es a la fácil. ¿Dónde están más baratas? Ok, en este país. Las traigo aquí y las vendo, ¿no es cierto?, al 60, ganando el 70, el 80%. Si una lógica de pobreza, si tú quieres, en la concepción de las propias élites económicas, lamentable para el país. Y te decía que también creo que la sociedad en su momento, cuando se ponen estas dos leyes en debate, por ejemplo, herencia y plusvalía, mucha gente que no era tocada por estas leyes hizo críticas severas a estas leyes,
Con lo cual tú te pones a la reflexión, y mucha gente que no pagaba impuestos asumió la tesis de que en el Ecuador se pagan muchos impuestos. Entonces te llevas tú también a una reflexión de eso, ¿no es cierto?, de la potencia que tiene ahí los sectores de derecha, ¿no es cierto?, con el manejo ideológico de los temas, ¿cierto?, tal cual, manejo ideológico de los temas, para que incluso los potenciales terminen siendo críticos de medidas que pudieran mejorarte, digamos, elementos de redistribución. Cierro diciéndote que por eso es que para que un país no dependa mucho del precio en el que estén sus materias de exportación, los pactos fiscales, desde mi punto de vista, son importantes. Y si no entendemos eso todos, ¿no es cierto?, vamos a seguir contentándonos cuando el precio del petróleo está alto, cuando en realidad deberíamos empezar a trabajar porque quienes más recursos tienen, más aporten al desarrollo nacional, y eso nos hará menos dependientes del precio del petróleo, si está alto o bajo. Volviendo a la situación estricta del país, digamos, la gestión del expresidente Correa, digamos, entre diferentes elementos que la caracterizaron, uno de ellos fue cierto nivel de conflictividad con los movimientos sociales o con parte de los movimientos sociales, concretamente con el movimiento social más importante del país, que es el movimiento indígena, evidentemente, y digamos también con muchas organizaciones sociales de diferente tipo en el ámbito de las mujeres, sindicales, estudiantiles, etcétera, ¿no? El movimiento indígena incluso acusa al gobierno de la Revolución Ciudadana de criminalizar y judicializar la protesta social, y de hecho hay sentencias como la de Luisa Lozano, de la de Amable Agamarca, después de los levantamientos del 2015, etcétera, donde les cayeron 4 años a estas mujeres indígenas de Saraguro, ¿no?, si no me equivoco. Es decir, es evidente que hubo excesos, vaya. En este sentido, a la fecha de hoy, gente como tú, dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, es decir, plantea la necesidad de una alianza progresista para las próximas elecciones con el fin de revertir la situación en la que se encuentra el país o la hoja de ruta esta fondomonetarista en la que está el país. Te pregunto, es decir, claro, ahora surgen problemas con estas realidades, ¿no? Es decir, lo primero que me gustaría saber es si hay un debate, digamos, sobre si se ha hecho un debate sobre las alianzas electorales, digamos, al interior de la sensibilidad de la Revolución Ciudadana, o si es una posición de algunos dirigentes, pendientes de ver si son mayoritarias o no dentro de vuestra sensibilidad política. La segunda es que si crees que es posible llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas sin que previamente se haya hecho algún tipo de autocrítica sobre estos excesos de los que estaba hablando anteriormente. Es decir, es difícil construir si uno no hace una reflexión autocrítica con respecto a cosas que pasaron. Y por último, ¿crees realmente que hay condiciones para poder articular una alianza de estas características de cara a febrero del 2021? ¿Febrero o marzo? Ya no sabemos muy bien. ¿Cuándo va a ser esto, Pavel? A ver, la primera cosa que diría Decio respecto a eso es que efectivamente Rafael Correa tiene un conjunto de críticas de determinados sectores de haber ejercido autoritariamente el poder. Creo que hay, me voy a referir a todos los elementos que he señalado, pero al primero que te refiero, creo que hay una injusticia en esa crítica, sobre todo los sectores más de derecha y los sectores conservadores. Estos sectores confunden en su momento determinado autoridad pública, ¿no es cierto?, con autoritarismo. Y no me estoy refiriendo a los casos que tú señalas, me estoy refiriendo más bien a otro tipo de críticas. Yo no sé si tú recuerdas, pero en algún momento, Decio, en este país se llegó a criticar el hecho de que la ley de tránsito, ¿no es cierto?, establecía digamos, un límite de velocidad para transitar en las ciudades. Una estupidez, claro. Y alguna gente decía, hasta eso quiere controlar Correa. Entonces me parece que hay una gran parte de esta crítica a los sectores de derecha que está fundamentada en haber querido que sigamos teniendo un país donde cada quien haga lo que sea, ¿cierto? Y la autoridad pública fue entendida como, digamos, autoritarismo. Segundo, las críticas que provienen más de los sectores de la izquierda, digamos. Yo creo que estas están más cercanas de lo que yo he llamado, ¿no es cierto?, de falta de gestión política en el proceso de la Revolución Ciudadana. Te voy a poner un ejemplo. La relación con las organizaciones sociales, famoso decreto 016 se llamó en su momento, ¿no? Cuando se da el proceso de la ley de herencia y plusvalías, se arma toda, digamos, una crítica revuelta de lo que se llamaban los sectores de las banderas negras. El propio Rafael Correa me encarga un diálogo nacional. Enfrenté al diálogo
Y me di cuenta, por ejemplo, que el decreto 016 no tuvo nada de bueno. Que no sea un deterioro con en la relación con organizaciones sociales que podía haber sido canalizado de manera distinta. Ya pudo haber sido canalizado de manera distinta. Es mi opinión personal. Y yo ahí te genero una mirada autocrítica. La mirada autocrítica es homogénea en nuestra fuerza política, no. Porque yo te diría que todos hacen una lectura autocrítica, pero no todos ponen en la autocrítica lo mismo. Para algunos sectores es más lo uno, para otros más lo otro. ¿Yo por qué te pongo este ejemplo? Te pongo este ejemplo porque desde mi opinión personal, lo que yo llamo esta falta de gestión política, te hizo cometer un error como por ejemplo ese decreto 016. Yo creo que tú necesitabas formalizar, mejorar, incluso voy a utilizar la palabra modernizar la relación entre el Estado, como te lo señalé en un momento determinado, como órgano regulador, ¿no es cierto?, con organizaciones de la sociedad civil, creo que sí. ¿Necesitabas ese decreto 16? Tal vez no. Porque creo que te ponía muchas cosas a ratos más bien que te obstaculizaban la relación antes que mejorarte la relación. Pero creo que no hubo nadie, ¿no es cierto?, que pueda advertir y me refiero que eso sobre todo caía en el ámbito político, en el frente político. Creo que no hubo nadie en su momento que de manera anticipada pueda advertir eso y decirte, corrijamos esto. Y eso terminó haciéndole un problema al proceso y evidentemente al mismo Rafael, ¿no es cierto? Más allá de la posición de Rafael Correa, que creo que también ha sido una posición, digamos, de firmeza para gobernar. Firmeza para gobernar, deseo que para algunos te genera críticas y que en otro gran segmento de la población te genera también mucha cercanía. ¿Por qué esto, Decio? Lastimosamente yo creo que hay problemas estructurales en el país ahí, ¿no es cierto? Que hoy los vuelves a ver. Cuando tú tienes a ratos mucha desidia, por ejemplo, en lo público, en el manejo de lo público, en ser celoso de cuidar la calidad de los servicios. Cuando tenías un presidente que se molestaba porque tu funcionario no te atendía bien, porque tal dependencia no se abrió el fin de semana, porque los guardaparques habían cerrado una zona de reserva que no tenía sentido, sino que podía ser visitada, era un tipo que reaccionaba, ¿no es cierto?, y buscaba que eso no suceda así. Pero insisto, también te generó estos otros elementos que yo les he asociado con la gestión política. Entonces, para cerrar, te digo que ¿hay ejercicio autocrítico? Sí. ¿La lectura autocrítica es homogénea? No. Hay algunos que ponen unas cosas, hay otros que ponen otras cosas. ¿Esa autocrítica va a te genera un terreno próspero para las próximas elecciones? Sí. No como todos quisieran, evidentemente, porque si no todos tienen la misma lectura, otros quisieran que esa autocrítica te genere mucha más apertura, ¿no es cierto?, de la que te está generando. Pero yo creo que sí te genera apertura. Yo creo que sí hay el nivel de reconocimiento de algunas cosas que pudieran cambiar. Sobre todo me parece que de cara a la construcción de un frente. Lo del frente no es una ocurrencia de 3 o 4. Me parece que es una convicción del conjunto. La gran pregunta es cómo estructurar el frente y dónde van a estar las fronteras del frente. Y ahí evidentemente tienes opiniones distintas, ¿no es cierto? Como no podía ser de otra manera también, te diría, porque si todos decimos, ¿necesitamos un frente del progresismo? Sí. Cuando tú le preguntas, ¿hasta dónde va ese frente? ¿No es cierto? Dices, hasta aquí, el otro dice hasta acá. Tenemos otro problema en nuestra cultura política, Decio. Creo que a veces, y esto creo que nos pasa a todos, o seguramente nos pasa más a los sectores progresistas. Alguien decía el otro día, la derecha se une por sus intereses, la izquierda se separa por sus convicciones. Y eso está muy presente. Y entonces a veces dices, quiero juntarme con Pavel Muñoz. ¿Por qué con Pavel Muñoz? No, el Pavel Muñoz no, porque en tal momento determinado estuvo así, estuvo asado, lo que fuera. Vuelve a jugar el personalismo, ¿no es cierto? A veces para la construcción de un frente hay gente más dispuesta a ejercer una dinámica de veto, ¿cierto? Ya hay gente que dice, no con esos porque no son radicales. No por esos porque son muy tibios, no con esos porque son muy radicales. Entonces te digo, hay problemas en la cultura política para procesar un frente. Pero me parece que sin lugar a dudas es una convicción de todos. Ya la estructuración es algo que iremos digamos, ajustando. Pero te diría, Decio, que ahí vamos a necesitar que nuestros interlocutores, poder tener unos interlocutores que, lo voy a decir así, nosotros como fuerza política, que creo que es una fuerza política con alguna importante presencia electoral, importante presencia política que puede traducirse adecuadamente en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Debemos mirar las cosas con generosidad y ojalá tratar de fijarnos menos
en los defectos de mi interlocutor del pasado. Y ojalá también tengamos al frente interlocutores en el mismo sentido. Porque es difícil, Decio, si yo me quiero conversar contigo y te digo, sí, Decio, pero hace 3 años tú me dijiste eso. Y tú me dices, ok, Pavel, pero hace 4 meses tú me dijiste esto. Es complicado porque entonces nos encerramos en maximizar nuestros errores de hace 4 meses o 7 años y no enfrentar con pragmatismo y con generosidad lo que se viene al frente. Creo que si los sectores progresistas no entendemos con claridad que este neoliberalismo plutocrático y autoritario que tenemos, si no es adecuadamente contenido, puede hacer peores, puede provocar peores cosas en el país que ya ha provocado, nos quedaremos con las disputas internas y tendremos un enemigo, ¿no es cierto?, que sigue destruyendo este y otros países. Digamos que en América Latina, más allá de la pandemia de la COVID-19, tenemos otra pandemia que es el de la corrupción, ¿no? Es decir, en concreto, en el caso ecuatoriano, yo creo que esa corrupción está arraigada en el Estado, en fin, no sé, quiero decir, desde hace mucho tiempo atrás. No sé si desde la vuelta de la democracia, desde finales de los 80, desde primeros de los 90, en fin, quiero decir que es una historia que viene con trayectoria, ¿no? Es evidente que tras 10 años de gobierno del presidente Rafael Correa o del expresidente Rafael Correa, eso no fue extirpado, es decir, que esa corrupción siguió estando, digamos, enraizada dentro de la estructura de la gestión de lo público, ¿no? Y claro, el problema de esto es que no es un fenómeno solamente del Ecuador, es decir, otros regímenes progresistas, no sé, Venezuela, PDVSA, Brasil, Mesalao, Lava Jato, Petrobras, Argentina, enriquecimientos ilícitos, etcétera. Quiero decir, esto de alguna forma ha transversalizado también la gestión de las izquierdas progresistas, ¿no? No solamente en el Ecuador, sino, como digo, en todo el ciclo. Y ahí pregunto, Pavel, ¿le entregó la izquierda, digamos, la bandera de la ética, de la falsa ética, digamos, a una derecha, ¿no?, que ahora se abandera como que son, digamos, los luchadores por la transparencia, por la pulcritud, por la lucha contra la corrupción, etcétera? Esto es un déficit terrible porque si había uno de los parteaguas que diferenciaba a la izquierda a la derecha, precisamente era la visión, digamos, de la ética en la gestión de lo público, ¿no? Y parece que eso ahí se cruzó la línea, ¿no?, de alguna forma. Y la segunda reflexión o pregunta, en este caso, vinculada a esta reflexión es, en la hipótesis de un posible nuevo gobierno progresista en el Ecuador, ¿existe estrategias, es decir, por parte de la Revolución Ciudadana para realmente desarrollar, digamos, una política de lucha contra la corrupción en el Ecuador, o, digamos, estamos abocados a convivir con este drama, es decir, las próximas generaciones en este país, Pablo? Qué terrible que sería, Decio, que estemos abocados a convivir con ese drama, digamos, con ese elemento terrible y estructural de nuestros países. Hay que erradicarla. Con lo cual te quiero contestar en 2 partes. Respecto a transparencia y corrupción, mi respuesta es enfática. Yo creo que hay que exterminarla, ¿cierto? Hay que extirparla, hay que erradicarla, sin miramientos. Y para eso, Decio, lo que sí creo es que en cambio tienes que pelear en todos los frentes. Es inconsistente que tú critiques la corrupción solamente señalando al que recibe y no al que da. Es inconsistente que critiques a la corrupción si, por ejemplo, los medios de comunicación callan la corrupción de antes y maximizan la anterior cualquiera. Es inconsistente si tú no haces unas campañas, digamos, de cambio de patrones socioculturales, ¿no es cierto? Porque también cuando yo te ponía ese tema de cuando un empresario, ¿no es cierto?, está frente a un dilema de inversión, por decirte algo, ¿no es cierto?, y tienes la posibilidad de invertir en tu país, crear empleo, generar más riqueza, reinvertirla aquí, y que tus pocos excedentes, ¿no es cierto?, los quieras más bien poner en una guarida fiscal, yo te digo, ¿ahí hay corrupción o no? Pero esto termina siendo un valor del pilas, pues. El que ve así dice, yo soy un hombre exitoso de negocios, tanto así que lo que tengo lo tengo depositado en paraísos fiscales. ¿Cuánto estás pagando de impuestos de la riqueza que hiciste en tu país, con la riqueza y el trabajo de tus compatriotas? Entonces esto pasa a ser visto como una visión de un tipo exitoso, ¿no es cierto? Y lo otro sí pasa a ser, sobre todo, digamos, pasa la figura de que el Estado es corrupto y todo funcionario público es corrupto.
Y esto es terrible, Decio. Entonces yo te digo, hay que exterminarla y para eso hay que dar la lucha en todos los frentes. Al que da, al que recibe, señalar la corrupción en lo público, pero también en lo privado, cambiar patrones socioculturales y tener Estado de Derecho. Porque yo creo, Decio, ¿no es cierto?, que lucha contra la corrupción sin Estado de Derecho no es posible. ¿Ya? Entonces te digo que en eso, incluso para la lucha de contra la corrupción, debido proceso, presunción de inocencia, son elementos que tienen que estar presentes ahí. Porque si no, lo que tienes, ¿no es cierto?, generalmente suele ser, en algunos casos, asesinamientos mediáticos de la reputación de gente más que lucha efectiva a la corrupción. Es lo que te decía en la Asamblea Nacional. Te pongo un ejemplo. Hemos discutido, yo fui presidente de una comisión legislativa. En esa presidencia dejé listo para primer debate reformas a la ley de contratación pública que podrían aumentar los niveles de transparencia. ¿Han discutido eso, Decio? No. Pero, ¿no es cierto?, para darte una rueda de prensa y decir que están combatiendo la corrupción, eso sí, número uno. Entonces hay que erradicarla. Peleemos en todos los frentes. Ahora, tu pregunta tiene una segunda elemento muy importante. ¿En qué medida la corrupción ha sido utilizada estratégicamente desde lo político de las derechas para proscribir a las, digamos, a los proyectos progresistas? Y en eso te digo que también hay muchísimo, Decio. Seríamos muy ingenuos y muy ilusos, quienes venimos de sectores progresistas, de, digamos, ¿no es cierto?, comernos todo el cuento de la corrupción sin entender cuáles son sus implicaciones reales. Y para eso me iría más atrás. Me parece que era Ann Kruger la que en los años 60 ya decía, criticando al Estado, que los Estados son ineficientes cuando intervienen en la economía porque generan estas famosas sociedades buscadoras de renta. Y ella se refería, ¿no es cierto?, a que el sector público, ¿no es cierto?, busca renta también por formas de corrupción. Si mañana tienes que dar un permiso de importación y un burócrata te vende, es susceptible, ¿no es cierto?, no de hacer el trámite ordinario, sino de venderte el permiso de importación. Eso lo decía ella para las economías de primer mundo. Con lo cual también te quiero decir que en su momento el escándalo de Enron en Estados Unidos, tú conoces mucho la realidad española. Yo cuando escucho a determinados actores políticos le acusan al PP de haber desatado una gran rama de corrupción. Entonces no es ni exclusivo del Ecuador, lastimosamente, ni exclusivo de América Latina, ni exclusivo de los países de América Latina, ni exclusivo de este tiempo. Ha estado como un eje transversal. Segunda idea que te quiero decir es que voy a utilizar esta palabra, perdón. Somos bastante torpes incluso para evaluar bien la lucha contra la corrupción. Voy a poner un ejemplo nuevamente. Ley de contratación pública, por decirte algo. Cuando antes había informe previo de Contraloría, existía corrupción. Cuando no había informe previo de Contraloría, existía corrupción. ¿Ya? A veces vamos de extremo a extremo, ¿no es cierto? Ya creyendo que ahí están las soluciones. Pongamos 25 informes previos de la Contraloría antes de desarrollar una compra pública, ¿no es cierto? Perfecto, subes tus niveles de control al 100 y bajas tu eficiencia al 0. No es deseable. Si te vas al otro extremo, no pongas ningún control, subes tal vez tus niveles de eficiencia al 90 y subes tus niveles también de corrupción, digamos, seguramente de manera amplia. No hemos podido evaluar cuáles son en términos institucionales mecanismos efectivos, ¿no es cierto?, para luchar contra la corrupción. Pero adicionalmente a esto, Decio, te digo que si no hay lo que te señalaba, un cambio de patrones socioculturales, poco lo vamos a poder cambiar. Al final, no quiero caer en el lugar común, pero sí hay algo de lugar común en esto, Decio, perdón. Pero te digo, si no entendemos que no debo estar tentado a darle un billete al policía que me pare en la esquina para que no tenga una multa, ¿no es cierto? No debo estar tentado a regalarle una botella de whisky al profesor de mi hijo para que, ¿no es cierto?, le tome el examen supletorio. Me acuerdo que en la época que yo estaba en el colegio eso pasaba un montón, ¿no es cierto? Ya, nunca en mi caso ventajosamente, pero pasaba un montón. Entonces te digo, si al final no combatimos esas cosas, o ya cuando se te presenta un caso, digamos, Odebrecht, ¿cierto?, en varios países de América Latina. En el caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, pusieron a los supuestos corruptos y nunca, ¿no es cierto?, al confirmado corruptor. ¿Ya? Entonces te digo, Decio, ¿cómo lo luchamos ahí? En términos propositivos, ¿cómo hacerlo? Creo que es inminente que nos sentemos todos a conversar, digamos, mecanismos para corregirlos, pero también siento, Decio, que lo que ha venido pasando en el Ecuador en este último tiempo es de una hipocresía tal
es de una hipocresía tal porque hemos dicho que hemos estado controlando y combatiendo la corrupción, cuando la corrupción más bien se ha estado, digamos, más bien asentando en su funcionamiento institucional, ¿ya? Porque si tú escuchas el discurso gubernamental, dices, bueno, ya tenemos una cirugía mayor, todo mundo estará en este momento bajo un proceso de examen. Y lo que tienes es que al Estado le han querido, digamos, robar de manera sinvergüenza, ¿no es cierto?, con la venta de insumos médicos. Entonces te digo, ¿cómo conciliar eso? Así que para cerrar, Decio, te digo, en todos los frentes de la lucha contra la corrupción, discutamos todo lo que tengamos que discutir, seamos innovadores, cambiemos los patrones socioculturales, me parece que es fundamental, pero de ahí tampoco nos comamos el cuento de los sectores conservadores, que cuando te hablan de corrupción es para decir, para estigmatizar al funcionario público como corrupto per se. Cuando te hablan de corrupción es para privatizar las empresas públicas a precio de gallina enferma. Cuando te hablan de corrupción es para señalar la corrupción de lo público y dejar campante la corrupción de lo privado. Frente a ese discurso de la transparencia también me declaro enemigo. Quiero cerrar esta entrevista, Pavel, con una reflexión y una pregunta en dos partes. Una es, la reflexión sería algo así como que estamos ante un gobierno que, de alguna forma, me atrevería a decirte que ya no tiene nada que perder, ¿no? Es decir, la administración Moreno maneja indicadores de valoración similares a los que manejó Alejandro Toledo en el 2005 en Perú o Laura Chinchilla en Costa Rica en 2014. O sea, digamos, pasará la historia contemporánea latinoamericana por ser uno de los gobiernos peor valorados o de mayor rechazo popular, digamos, de lo que llevamos de presente siglo, ¿no? En segundo lugar, digamos, el gobierno nacional también demuestra que le importa poco realmente las valoraciones que la sociedad tiene sobre ellos, la imagen. Tiene una imagen que está en la lona a todos sus funcionarios y le importa poco, y al mismo tiempo también le importa poco, que esto es lo más grave, quiero decir, el drama y el dolor que se está generando, digamos, causa de la aplicación de la agenda fondomonetarista en el país, ¿no? A la sociedad ecuatoriana. Y además, digamos, actúa de una forma contracíclica con respecto a las tendencias políticas globales, es decir, gobiernos conservadores como el de Merkel en Alemania, Johnson en el Reino Unido, Macron en Francia, etcétera, no están desarticulando el Estado. Estos sí están desarticulando el Estado. Quiero decir, están trabajando con una lógica, si me apuras, pre-pandemia, ¿no? Si quieres pensar así en términos conservadores. Bien, dicho esto, ¿cómo ves el último tramo de lo que le queda de gestión a este gobierno? Estos 10 meses, es decir, que les queda por delante de gestión hasta mayo del año que viene, digamos, ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Es decir, ¿cuál va a ser la agenda de ajuste gubernamental? Es decir, ¿y qué tensiones, es decir, qué líneas de fuga van a generarse ahí? Es decir, ¿qué malestares? Es decir, ¿entiendes que habrá movilizaciones en las calles? Es decir, en principio parece que hay un cabreo generalizado con la situación que vive el país por parte de la sociedad, y estos no hacen más que echarle gasolina a eso, ¿no? De alguna forma parece que se está, de alguna forma, provocando el próximo estallido social. Esta es una primera parte de la reflexión, y la segunda parte de la reflexión, que está vinculada con esto, estamos asistiendo, digamos, a varios movimientos estratégicos en torno a las elecciones del 21, ¿no? Estamos viendo cómo el CNE plantea la posibilidad de desplazar las fechas. Estamos viendo cómo la Contraloría hace injerencia sobre la legalidad de partidos en algo que no, en principio, parece que no les compete. Estamos viendo cómo, digamos, hay actuaciones judiciales, es decir, aceleradas, que más allá que sean legítimas o no, yo no voy a entrar en eso, es decir, de alguna forma actúan sobre actores que tienen proyección política, digamos, en las próximas elecciones. Viendo todo esto, viendo los antecedentes bolivianos, etcétera, es decir, la segunda parte de la pregunta iría en, ¿crees que vamos a ver un proceso transparente de elecciones el próximo año en este país, Pavel? Y ante eso, ¿qué es lo que se plantea, digamos, vuestra tendencia política, ¿no? Quiero empezar con esta idea que de alguna otra manera está presente en tu pregunta. A mí me parece que este se ha convertido en el peor gobierno de la historia del país, al menos desde el regreso a la democracia, claramente que sí. Y Decio, desde el inicio estuvieron, sobre todo yo diría, despistados. Hicieron que el país pierda un sentido de horizonte y de futuro, ¿no es cierto? Han sido, se dicen, incluso digamos, se dicen neoliberales y buscan eficiencia, pero hasta en su neoliberalismo son inoperantes, ¿sí?
Y finalmente, con lo último que ha pasado con el tema de la pandemia, que hicieron de la pandemia un desastre, la imagen que tengo es de un carro pequeño, ¿no es cierto?, que es el único que va en contravía de por dónde está yendo el mundo, ¿no es cierto?, como tú lo decías. Hasta el Fondo Monetario y el Banco Mundial hacen, digamos, declaraciones públicas de que no sería un momento adecuado para pagar la deuda, y estos tipos van y pagan la deuda. No solamente, digamos, la que ya no debían pagar, sino las apuestas especulativas que hicieron con quienes les prestaron $1.000 millones y estos tipos pusieron 2.500 de garantía, ¿no es cierto?, sin registrar como deuda de lo que criticaban que Correa no había, que el gobierno de Correa no había registrado como deuda. Entonces, mientras un líder como Macron, Merkel, el Fondo Monetario y el Banco Mundial van en esa dirección, evidentemente con los otros países, inyectando liquidez en sus economías, haciendo, digamos, puede ser que nos guste mucho o poco, pero en España acaban de plantear este ingreso mínimo ciudadano. Ojalá sea más agresivo, ojalá sea más amplio, lo que fuera, pero están al menos en esa reflexión, Decio. Tienes a la CEPAL planteándote un conjunto de recomendaciones importantes y todas pasan no por visiones neoclásicas de la economía, sino más bien visiones, digamos, keynesianas de la economía. Si tú quieres, este es el único país que es como un carro chiquitito a contravía cuando todo el mundo está embalado en la otra dirección. Entonces, es increíble. ¿Por qué no se estrellan y por qué a pesar de tener esa bajísima popularidad pueden seguir, digamos, siendo noticia, pueden gobernar, ¿no es cierto?, como lo están haciendo? Yo diría tal vez por dos elementos de eso. El uno es porque creo que está sostenido en un pacto de élites nunca visto en el Ecuador. A mí me parece que hay unos 4 sectores que encerraron al gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, y que no se han fisurado, digamos, han operado cerrados como un solo puño, ¿no? Veo a la banca, el sector financiero, veo a determinados medios de comunicación, veo a los grandes intereses importadores, ¿no es cierto?, y a intereses vinculados con la privatización, ¿ya? Entonces estos 4 me da la sensación que encerraron a Moreno, y entonces podrá tener popularidades de -2, -3, -4, ¿no es cierto?, que sigue gobernando. Lo uno. Y lo otro, Decio, es porque yo decía, es neoliberalismo, plutocrático, y con eso digo, están gobernando los que más tienen, particularmente la banca, y autoritario. Porque recordemos lo de octubre, ¿no es cierto?, que está a la vuelta de la esquina. Lo de octubre fue apaciguado por un despliegue de violencia estatal inusitado. Y ahora mismo, Decio, ¿no es cierto?, hay una gran discusión sobre la constitucionalidad del último estado de excepción. Muchos sostienen que el estado de excepción en el que estamos en este mismo momento es ilegal e inconstitucional, no pudo haberse dado. ¿Por qué sostienen ese estado de excepción? ¿Por qué no se critica? ¿Por qué los medios de comunicación no lo plantean? Es porque quieren porque quieren mantener tapada la olla de presión, Decio. Y a mí me parece que esto en algún momento va a tener una fuga de presión, ¿ya? Porque cuando le quitaron el subsidio, no te olvides que le quitaron el subsidio al diésel, ¿no? Cuando estábamos con un precio de petróleo que fue simplemente para la espectacularidad de -0, pero ahora que va subiendo vamos a ver entonces cómo la gente ya siente esto en el bolsillo. La pandemia actual, Decio, es la pandemia del desempleo y la pobreza, y vamos a ver cuando te suene más del estómago, cuando nos suene más del estómago, qué va a pasar. Y entonces yo creo que como ellos advierten eso, no les queda sino mantener un escenario en las peores lógicas, te digo, Foucaultianas, de Orwell de 1984, digamos, inyectarte miedo para controlarte, ¿no? Inyectarte miedo para controlarte. Yo creo que eso está muy vigente en este momento. Y por eso el estado de excepción y por eso un montón de cosas. Creo que va a terminar su gobierno. No creo que, a pesar de que puedan haber importantes manifestaciones de crítica en estos meses, al día de hoy no me hace algo advertir que vayan a tener problemas, ¿no es cierto?, de gobernar un minuto menos del que fueron elegidos. Pero en cambio ahí me conecto con la última parte de eso. Si no van a gobernar ni un minuto menos del que para el que fueron elegidos, no pueden gobernar ni un segundo más para el que fueron elegidos. Y esto lo voy a subrayar. Ni un segundo más. Porque, Decio, lo quiero hacer a nivel de invitación o de denuncia, si tú quieres, ¿no es cierto? Pero a la gente que nos escucha, le invito, por favor, a que esté muy pendiente y que se plantee esta pregunta. ¿Quieren hacer en Ecuador un escenario como el boliviano? Y yo me atrevo a ver algunos elementos que al menos no me hacen contestar enfáticamente que no lo quieren. Yo sospecho que lo pueden querer, Decio. Y esto nos habla de un tema que tal vez no hemos topado.
esto que ha pasado en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, ¿no es cierto?, y algunos otros otras latitudes, estar orquestado por alguien, ¿tiene alguna orientación geopolítica, digamos, determinada? Y yo creo que sí, clarísimamente sí. Las embajadas de nuestros países están metidos en estos temas, me parece, lo conocen al menos con claridad. Y entonces si Bolivia, ganando las elecciones que ganó Evo, ya después tú tienes el debate, ¿no es cierto? ¿Quién hizo fraude? Digamos, yo te pondría así el debate. ¿Es que hizo fraude la fuerza, el MAS, o es que hizo fraude la OEA con ese informe, ¿no es cierto? Pero ahora tú tienes estudios en el propio Estados Unidos que hablan de modelizaciones matemáticas, econométricas, lo que fuera, que te dicen que no hay fundamento para un fraude, para haber criticado de fraude al MAS. Si ganando las elecciones, si estando Evo todavía de presidente, sin un contexto de pandemia, hicieron lo que hicieron en Bolivia, y ahora tenemos una presidenta impresentable que acaba de decir que, bueno, ahora sí ya hasta septiembre dice que serían las elecciones, de una cosa que se supuso, Decio, que era de ¿cuántos? 15 días para reorganizar el proceso, alguna cuestión así. Entonces, si eso hicieron en Bolivia, yo tengo mucho temor, Decio, de que hoy su discusión de son solo 7 días, se conviertan en 15. No, son 15, se conviertan en 30 días. No, que es un mes, se convierta en 4 meses. Yo te preguntaría a ti, queriendo que esa pregunta represente lo que le quiero decir a la ciudadanía. ¿Tú confías, Decio, de que ellos quieran simplemente, digamos, extender 20 días y ya confirmar esas elecciones? No. Yo, digamos, este gobierno no tiene ni 5 de credibilidad para que nos podamos convencer de que el informe último de Contraloría es para, digamos, precautelar que esas 4 organizaciones políticas a las que quieran proscribir estén adecuadamente registradas. No, eso es proscripción a nuestra fuerza política. Y este debate de, fíjate cómo tú eres experto en comunicación, no yo, pero me parece que a veces como se construyen los escenarios, ¿no? Frente al escenario que no tienes plata, tienes el escenario, ¿no es cierto?, de uy, qué miedo salir a la calle, ¿no es cierto?, ya, y tienes el escenario de no estamos listos en lo electoral. ¿Quién te quita que estén construyendo el escenario para decir, por lo tanto, tenemos que extendernos 3 mesecitos más, 4 mesecitos más, 5 mesecitos más? Cuidado, yo ahí sí le llamo, si para las elecciones del 21 llamo a todas las fuerzas progresistas a unirnos para una eventualidad de entorpecer la democracia y violentar la democracia, llamo a progresistas y no progresistas, conservadores, derechas, ¿no es cierto? Llamo a toda la sociedad a defender, ¿no es cierto?, la democracia. Ya hicieron esto con la economía, Decio. Destrozaron la economía sobre pretexto de que había que descorreizar, ¿no es cierto? Ya sería inconcebible que los ecuatorianos les aceptemos que destrocen la democracia sobre pretexto también de proscribir a una fuerza política. Gracias, Pavel. Ha sido un gusto tenerte en Líneas de Fuga. Gracias a todos por seguir este programa. Bueno, quiero decir, hemos tenido un debate que yo creo que bastante interesante, es decir, para ver la visión, digamos, posgubernamental, es decir, de lo que es la Revolución Ciudadana, la sensibilidad de la Revolución Ciudadana, con uno de sus principales voceros en el país, y de alguna forma entender también cómo se está viendo desde la lista 5, si es que todavía será la lista 5, ¿no? Vaya usted a saber. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa, es decir, digamos, sobre lo que se viene, sobre estos 10 meses que quedan de gobierno, a priori quedan de gobierno. Bueno, muchas gracias por seguirnos y os esperamos en la próxima cita. Gracias a todos. Y gracias a todo el equipo que ha estado colaborando con nosotros. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Es mierda! Colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos